sistema de contrataciones estatales. Estamos haciendo un enfoque desde el punto de vista del empresario, la persona natural, la persona jurídica, y también de lo que debe desarrollar el servidor público, ¿no es cierto?, en el campo del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, hemos estado viendo, con el apoyo de algunas diapositivas y también algunos videos que hemos estado reproduciendo, cómo se procede con el registro del mercado virtual, ¿no? Y el día de ayer hemos estado desarrollando la parte de consulta de precios, ambos casos cuando estamos hablando de la modalidad de contratación menor. El día de hoy vamos a introducirnos en lo que sería el apoyo nacional a la producción de empleo, ¿no? Este obviamente tiene un presupuesto un poco más elevado, diría yo bastante elevado, en relación a los anteriores, que va desde 50.000 bolivianos hasta 1 millón de bolivianos. Voy a, de hecho, como siempre, a hacer uso de algunas diapositivas para poder ir contextualizando un poco lo que vamos a desarrollar esta noche. Primeramente, lo que se debe realizar, de hecho, es, ¿no?, el armado de una carpeta, en el cual siempre se suele, en el caso nuestro, pero no creo que difiera mucho de otras instituciones, se suele solicitar una certificación de POA. Necesariamente deben existir tanto especificaciones técnicas o en el caso de que se trate de alguna consultoría individual de línea por producto, la unidad solicitante tendrá que elaborar lo que son los términos de referencia. Un informe técnico de justificación de las razones por las cuales se pretende ya sea la contratación ya sea de un servicio o la adquisición tal vez de un bien, probablemente se vaya a incurrir en lo que es la realización de algún tipo de obra, o finalmente justificar, ¿no?, del por qué se necesita cierto elemento, cierto recurso humano con ciertas capacidades, ¿no? Es muy importante que esto se vaya, de hecho, respaldando por la carpeta. En el caso de que no se hubiese realizado la inscripción en el PAC oportunamente, amerita de que la unidad solicitante obviamente haga ese requisito, ¿no?, de que se vaya a solicitar la inscripción al PAC, este proceso que ciertamente estaría superando lo que son los 20.000 bolivianos. Necesariamente en la carpeta también se debería respaldar con el formulario de registro en el PAC. Una vez que ya se haya atendido ese requerimiento, inmediatamente la unidad solicitante tendrá que realizar lo que es la solicitud de certificación presupuestaria. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente en la clase número 1 que el POA siempre va acompañado de un presupuesto, ¿no? Entonces, en la primera parte de la certificación de POA, ¿no?, es un documento esencial que no debe faltar en la carpeta, y otro documento que tampoco debería faltar es una certificación de presupuesto, ¿no?, que va a ser prácticamente un reflejo de lo que se ha de hecho inscrito en el POA. Ciertamente irá a contar con lo que es su certificación presupuestaria. No sé si tengo las imágenes, pues sería bueno para poder ver. Esperemos que sí. Bueno, en el caso nuestro, ¿no?, documento similar a este, una certificación que limite el área de planificación en nuestro caso, tiene lógica administrativa, considerando lo que es una partida presupuestaria, una categoría programática, y obviamente una fuente de un organismo financiador. Debe quedar claramente establecido el objeto de contratación de ese proceso de contratación que se va a llevar adelante. En cuanto a lo que son las especificaciones técnicas, siempre se debe solicitar de que, o se debe procurar o garantizar de que existe tanto en físico como en medio magnético, ¿no? Vayamos a, por ejemplo, siempre pensar de que estas especificaciones técnicas van a ser la parte fundamental o la base de la elaboración de un documento base de contrataciones. Por tanto, necesariamente debe proveerse en medio digital para que no se cometa ningún tipo de error al momento de empezar a elaborar lo que es un documento base de contrataciones. Lo propio para poder también, en lo posible, publicar algunos diseños, en el caso nuestro, cuando hacemos la solicitud para el diseño de algunos deportivos y demás, pues ahí también viene, ¿no?, inserto en el medio digital el diseño de los deportivos, o sea, es decir, dando a conocer a aquellos oferentes que están interesados en participar, justamente qué tipo de uniforme irá a elaborar una vez que de hecho formalice el proceso de contratación. Ya puede ser mediante un contrato, que es lo que generalmente sucede,
o también podría ser tal vez de una orden de compra, o un orden de servicio en este caso. El informe, como les decía, ¿no?, que debe de hecho justificar exactamente del por qué se está demandando ese tipo de adquisición, ¿no? Siempre debe estar muy bien sustentada con un informe. Ya como les había indicado, ¿no?, una cuestión en el caso de que no se había hecho la inscripción al inicio de la gestión, pues tendrá que existir una nota, o en este caso un informe, precisamente solicitando que se vaya a hacer el registro correspondiente, ¿no? En este caso, esta unidad, que es el área de infraestructura, que se constituye en unidad solicitante al momento de llevar adelante estos procesos de contratación, pues como podemos ver, había hecho la solicitud del registro de 3 procesos de contratación adicionales que pretendía llevar en ese momento. Esto era de la gestión pasada, entonces había inscrito justamente eso. Un formulario PAC. Ya hemos visto cómo se genera el formulario PAC, cómo se describe. Simplemente resta imprimir este formulario para que sea parte de la carpeta, ¿no? Y obviamente resaltando el tipo de proceso que se va a llevar en el momento, que podría ser cualquiera de los que están listados. Posteriormente tendría que existir la certificación presupuestaria para garantizar un presupuesto, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la solicitud que ha realizado la unidad solicitante, obviamente hace el director técnico, para que de hecho autorice por área competente, ¿no?, que será la unidad administrativa financiera, que a través de su área técnica, será contabilidad, irá a emitir precisamente un certificado y una certificación presupuestaria. Como ustedes pueden ver, ¿no?, es justamente lo que les indicaba. En este caso se habría previsto un importe de 139.200 bolivianos para llevar adelante este proceso de contratación. Toda esa documentación ciertamente tiene que ser parte constitutiva de la carpeta de ese proceso de contratación. Una vez que ya se tiene todo eso listado, el RPA, ¿no es cierto?, por normativa, recién procederá con la autorización para el respectivo proceso de contratación. Es decir, recién se inicia la fase del proceso, ¿no? Autoriza el inicio de este proceso. Una vez que ya haya verificado que en la carpeta se tiene contenido de esta documentación, inclusive con un objeto de contratación, es decir, un nombre, ¿no?, que ciertamente se condice con un programa anual de contratación, es decir, ese registro, y en algún momento hemos visto que también se llega a consignar el código interno, pues ya se le asigna directamente un código interno, ¿no?, para poder hacer el manejo de esa carpeta, para poderla identificar, para que en el momento que sea requerido por cualquier instancia, ¿no?, pueda ser habida y pueda ser, de hecho, sujeto a evaluación, análisis, etcétera, etcétera. Luego tendremos que elaborar el documento base de contrataciones, que, como les indicaba, lo que es la parte central es un documento en el cual se procede a brindar toda la información pertinente para aquellos distintos oferentes que estén interesados en participar en determinado proceso, ¿no? Es un documento que ciertamente es ampuloso, ¿no? Solamente en esta parte se ha digitalizado, diríamos, la etapa de ese documento base de contrataciones. Pero vamos a, de hecho, ingresar a un documento de los distintos procesos que hemos llevado adelante para poder analizar y evaluar un poquito más a profundidad justamente del contenido del mismo, ¿ya? Este documento base de contrataciones, ¿no?, va a ser publicado, ¿no? Se va a publicar a través de un formulario 100, el formulario 100 es lo que justamente estábamos, de hecho, demostrando en la tablita resumen que hemos estado viendo las noches anteriores. Licenciado, entonces, una consultita. Sí, adelante. ¿Se escucha, no, licenciado? Sí, perfectamente. Muy buenas noches, licenciado. Este documento de base de contratación, decías, se elabora, pero ya está elaborado. ¿Cómo se
¿cómo se adecua? Porque, claro, de diferentes maneras creo que hay, o sea, de acuerdo, está establecido, digamos, pero ¿cómo se introduce a este documento de acuerdo al proyecto preparado por la unidad solicitante? ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo se unifica? ¿Cuál es técnicamente, licenciado? A ver, para responder tu pregunta, voy a abrir un documento base de contrataciones de mis documentos para que podamos analizar un poquitito en relación a la pregunta que usted está formalizando, ¿ok? A ver, ¿dónde tengo? Ah, sí, aquí está. Aquí tengo. Vamos con esto. Inicialmente, como les había indicado, ¿no? Es la unidad solicitante la que es la encargada de desarrollar, pero con la mayor precisión posible, las especificaciones técnicas, porque van a ser la base del documento base de contrataciones. ¿Qué quiere decir? Que en estas especificaciones técnicas, la unidad solicitante deberá determinar justamente cuál va a ser la modalidad de contratación, ¿no? La modalidad de adjudicación. También tendrá que establecer lo que son los plazos, si va a solicitar garantías, qué tipo de garantías, ¿no? Todo debe estar contenido dentro de lo que es las especificaciones técnicas que van a ser la base de la formulación y posteriormente la aprobación, porque no nos olviden, estábamos viendo en la diapositiva que debe ser aprobado, debidamente aprobado. No se puede publicar un documento base de contrataciones si no ha sido aprobado anteriormente por el RPA o por el RPC. He tomado conocimiento de algunas carpetas que lamentablemente los encargados, los técnicos que estaban encargados de llevar adelante este proceso, habían obviado ese paso y lamentablemente han tenido que después, han sido sancionados, ¿no? Lamentablemente ha habido sanciones de tipo administrativo, hasta inclusive civiles, ¿no? Que han tenido que hacerse cargo por simplemente haber omitido ese detalle. Bueno, este documento base que, por ejemplo, pertenece a lo que es el Servicio Departamental de Deportes, ¿no? Se ve elaborado sobre la base de un modelo de documento base de contrataciones que lo provee justamente el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Nosotros habíamos hablado anteriormente de que tenemos 4 tipos de contrataciones, pero por una parte, para lo que es el apoyo nacional a la producción de empleo y para las licitaciones públicas, ¿no es cierto?, en cada caso existen 9 modelos de documentos base de contratación. Es decir, nosotros para poder elaborar y hacer público ese requerimiento de la unidad solicitante, pues tendremos que ver justamente cuál de estos modelos que nos ha provisto el Ministerio de Economía y Finanzas, de hecho se adecua a lo que vamos a nosotros presentar. A ver, voy a buscar, sí lo tengo, pero permítame en este momento, ¿ya? ¿Dónde están lo que son los documentos? Bueno, volvamos nuevamente para no perder el hilo, ¿no? Voy a buscarlo luego con un poquito más de calma, ¿ok? Pero entonces, por cada tipo, ya sea un apoyo nacional de producción de empleo o una licitación pública, existen modelos, ¿no? Son los modelitos que nosotros debemos, de hecho, revisar. En este caso, hemos descargado un modelo que justamente hace relación a lo que son bienes, ¿no? Son bienes, y dentro de lo que estaban las especificaciones técnicas contenidas para este proceso de contratación, se había seleccionado, la unidad solicitante había seleccionado que eso lo iba a realizar, pero disculpen que lo pasé tan rápido, ¿no? Pero vamos a ubicar justamente a qué me refiero para... Creo que me pasé, sí, he volado mucho, ¿no? Era para lo que es bajo la modalidad de calidad, propuesta técnica y costo. Aquí estamos, fruta desierta. Sí, a ver, con un poquito más de calma voy a mostrarles justamente eso, ¿ya? En el caso de bienes se tiene ese tipo de opciones, ¿no? Se lo puede hacer por precio volado más bajo, por calidad, propuesta técnica y costo, o simplemente por calidad. Entonces la unidad solicitante, aquí está, ¿no? La evaluación de las propuestas. Como les decía, que es la unidad solicitante la que define
bajo cuál de estas tres modalidades lo va a hacer, ¿no? Que podría haber sido por precio evaluado más bajo. En ese caso existe una forma de elaboración del DBC. En el caso de que sea calidad, propuesta, técnica y costo, obviamente se va a tomar otros elementos para elaborar el DBC. En el caso de calidad también lo propio, ¿no? Inclusive para publicar qué tipo de formularios se van a emplear. En este caso, ¿no? Inclusive, como ustedes podrán ver, como es calidad, propuesta, técnica y costo, existe una ponderación, ¿no? Por una parte, lo que es una primera etapa concerniente a la propuesta económica, que va a ser ponderada con 30 puntos, y la parte de las especificaciones técnicas con 70 puntos. Es decir, la sumatoria de ambos elementos para ser evaluados van a ser sobre la base de 100 puntos. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas que van a, de hecho, participar, se van a entrar a jugar 100 puntos, ¿no? Y aquella que alcanza el puntaje mayor, obviamente va a ser el potencial proveedor. No quiere decir que directamente va a ser, porque habíamos hablado anteriormente de que a veces no presentan cierto tipo de documentación, o a veces no alcanzan con ciertos requerimientos, principalmente las experiencias de tipo general, podría ser alguna experiencia de tipo específica, ¿no? Que también lo va a definir lo que es la unidad solicitante. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, en toda esta parte de acá, justamente, es pura información, ¿no? En qué condiciones se va a llevar adelante, ¿no? Inclusive en qué momento, de hecho, se podría considerar la descalificación de las propuestas que se han recibido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de información no solamente sirve a los oferentes, sino también a aquellos integrantes que van a ser parte de una comisión de calificación, o simplemente si es que va a ser una persona, un responsable de evaluación, ¿no? Ese es el término que se aplica a nivel de lo que es la normativa. También algunos errores que pueden considerarse subsanables y otros que no son subsanables, que directamente darán lugar a que la propuesta que ha sido enviada por algún oferente, de hecho, sea directamente descalificada, ¿no? Cuando se trata de errores o criterios de subsanabilidad, siempre va a estar a criterio y consideración de la comisión, ¿no? Que vayan a evaluar si es que realmente amerita. Obviamente que el resultado del trabajo que va a realizar la comisión de calificación se va a plasmar, en un informe que se conoce como informe de evaluación y recomendación, que lo van a elevar al RPA. En este informe deben estar incluidos todos esos criterios que les han considerado para poder subsanar algún tipo de error, ¿no? Que por lo general tendría que ser más de forma y no de fondo. Los errores no subsanables sí son de fondo. Entonces, toda esa información está claramente ya escrita en el documento base de contratación. Pues es importante que deben dar una lectura en extenso, ¿no? Por ejemplo, a ver, en esta parte, ¿no? Un error no subsanable, que algunas veces hemos visto en nuestra institución, justamente que en el formulario A1, que prácticamente es una especie de declaración jurada de algunas cosas que se compromete a hacer el oferente, ¿no? A entregar algún tipo de documentación, a respetar algún tipo de reglas. A veces no suelen firmar el formulario, y eso prácticamente ya es una causa de que se descalifique directamente, ¿no? A veces también en cuanto a lo que son los plazos de validez, ¿no? Muchas veces obvian también esa parte y obviamente también son susceptibles de descalificación, aunque ahora ya es electrónico, ya no es como antes. Antes sí era una condicionante, ahora ya no, justamente es electrónico, ¿no? Una vez que se ha publicado ya tiene una validez de 30 días. Causales, cuando se cancelaría el proceso de contratación, la suspensión, la anulación, todo obviamente está, de hecho, descrito, ¿no? En el tenor del DBC, siempre brinda información. También presenta algunos formularios que deben ser llenados por los que van a participar. Vamos a ver un poquito más aquí abajo para ver de qué se trata, ¿ya? Un poquito voy a poner un poco lento este formulario, ¿ok? Hemos visto esto. Ya habíamos visto todo esto. En esta segunda parte, ¿no? Se puede ver lo que es la convocatoria. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, licenciado, va a disculpar. Entonces, lo que decías, hay métodos de selección, digamos, ¿no es cierto? Depende entonces el documento de base de contratación.
¿De cuántos métodos decías? ¿Calidad de propuesta técnica? Sí. En el caso de bienes, la unidad solicitante es la que define eso, ¿ya? En este caso habíamos indicado que son tres, ¿no? Calidad, propuesta técnica y costo. Podría ser precio evaluado más bajo o simplemente por calidad. Y esos modelos obviamente están dentro de lo que ya nos ha dado a conocer lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Provee de esos modelitos para que la institución convocante obviamente al momento de publicar esa convocatoria vaya a elaborar el DBC y obviamente ese DBC va a ser de conocimiento de los oferentes. Ahora, muchas veces cuando los oferentes no leen cuidadosamente lo que está contenido en el DBC, justamente es cuando tienden a cometer errores y son susceptibles de ser descalificados. Una parte muy importante de la comisión de calificación, ¿no? Que también debe tener un grado de dominio, diría, no solamente de conocimiento, sobre justamente los DBCs, ¿no? Porque no nos olvidemos que son los responsables de elevar un informe de recomendación y evaluación y recomendación, al EDPA, ¿no? Y del informe que van a elevar va a depender si se adjudica a uno u otro oferente o finalmente si se va a declarar desierto ese proceso de contratación. En el caso de los AMPEs, no tiene tanta implicancia, digamos, ¿no? Pero ciertamente siempre se debe exigir de que las resoluciones, de hecho, son recurribles, ¿no? Pueden ser impugnadas, entonces hay un mayor grado de responsabilidad. Ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Estaba indicando justamente, ¿no? Que, sí, adelante. ¿Alguna consulta adicional? Me parece que no. Le estaba indicando, ¿no? Que en ese documento se va a proveer de información. Como ustedes pueden ver, de hecho, la entidad convocante, en la modalidad, el código interno. También se podría ya, de hecho, colocar lo que es el CUSE, ¿no? Antes de publicar, porque ya prácticamente está generado. Pero en este caso no se lo ha hecho. Hay que colocar el objeto de contratación. Es un pequeño resumen, ¿no? En el caso del método de selección de adjudicación, en este caso ustedes pueden ver que claramente se ha elegido lo que ya estaba escrito anteriormente arriba, ¿no? Calidad, propuesta técnica y costo. En cuanto a la forma de adjudicación, podría ser por el total, podría ser por ítems, podría ser por lotes. Nuevamente vuelvo a reiterar y vuelvo a recalcar que es precisamente la unidad solicitante la que de hecho determina cómo se va a llevar adelante este proceso de contratación bajo estas condiciones, ¿no? Aquí es donde plasma las condiciones bajo las cuales se va a, de hecho, publicar la convocatoria. Un presupuesto que, de hecho, es un precio referencial. En este caso, ya les había indicado que cuando se trata de bienes y de servicios generales, va a haber un otro elemento que se conoce como subasta electrónica. Vamos a apoyarnos también un poquito de lo que son las diapositivas para tener una concepción más clara de lo que estamos hablando, ¿ok? En este momento a veces letras frías como que no es muy entendible, pero para poder ir contextualizando de forma introductoria. Como les había indicado anteriormente, ¿no? Podría ser por contrato o podría ser por una orden de compra. Como en este caso, probablemente la unidad solicitante ha determinado que va a recibir el bien en menos de 15 días, obviamente va a aplicar lo que es una orden de compra. Si se lo hubiese hecho con contrato, en este caso, aquí en este pequeño resumen, y obviamente también la comisión la unidad solicitante debe haber previsto ello, ¿no? De solicitar una garantía de cumplimiento de contrato que alcanza el 7% del monto total de lo que sería el contrato en sí, ¿no? Es decir, el 7% de este monto. ¿Ok? En el caso de medianas y pequeñas empresas y otro tipo de personas jurídicas que están de hecho contempladas en la normativa, ¿no? Solamente aplicarían el 3.5%. Es una especie de ventaja que se les da, una especie de, ¿cómo les diría? Sí, bueno, el término ventaja no está bien aplicado, pero para que se entienda, ¿no? El presupuesto obviamente es una gestión en curso. Aquí estamos viendo lo que es la fuente de financiamiento, en este caso al 100%. Podría ser que se apliquen varias fuentes de financiamiento y obviamente al ser varias fuentes de financiamiento, esto también habrá que prorratear, ¿no? Digamos que en un caso hipotético podría ser Tesoro General, digamos un 80%, y otros recursos específicos podría ser un 20%, hacer un total de el 100%. Pero en este caso directamente
con esta fuente al 100%, ¿ya? Acá, ¿no? El domicilio de la entidad, un horario para poderle atender a los que obviamente van a seguramente necesitar algún dato adicional que no les haya quedado algo muy claro. Habrá que colocar el encargado de atender las consultas, que de hecho será quien haya elaborado obviamente las especificaciones técnicas, que es la persona que conoce la cabalidad lo que se pretende llevar adelante, ¿no? No se va a colocar a otra persona porque se podría desinformar en vez de informar. En este caso, como ustedes pueden ver, ya dentro del mismo documento base de contrataciones, ¿no?, que nos hace llegar lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya se ha previsto un número de cuenta corriente, ¿no?, una cuenta fiscal, para que de hecho se vaya a hacer el depósito en el caso de que se vaya a incluir una garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Pero solamente aplica en aquellos procesos de contratación que están por encima de los 200,000 bolivianos. En el caso del ejemplo que estamos viendo, apenas llega a 69,000, entonces no es necesario, por tanto no corresponde. El cronograma de plazos, que es muy importante, ¿no?, al momento de llenar. Aquí inclusive ya nos va indicando, ¿no?, para contrataciones hasta los 200,000 bolivianos. En otro caso, para las contrataciones que están por encima de los 200,000 bolivianos, ¿no?, hasta 1,000,000 de bolivianos, es un poco diferente la tratativa, pero vayamos explicando esa parte, ¿no? En el caso de la publicación, ya les había anticipado anteriormente que una cosa es la publicación y otra muy diferente es lo que es el inicio del proceso, ¿no? Algunos tienden a confundir, ¿no? Piensan que cuando están publicando ya de hecho inicia el proceso, y no es así. Habrá que de hecho tomar, ¿no?, de que si estamos publicando el día de hoy, recién mañana irá a iniciar el proceso, ¿no? Y desde el día que inicia habrá que contar 4 días hábiles, no puede ser menos de ello, para solicitar la presentación de propuestas a las empresas, ¿no? En este caso se estaría respetando, ¿no? Si era un 14 de marzo, vamos a ver dónde está mi calendario. No sé si lo entiendo, a ver, ¿no? Entonces, en fecha 14, habría hipotéticamente iniciado un 15, y a partir de esa fecha habría que contar 4 días, ¿no? 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces tenía que haber caído un día 21, se habría cumplido con eso. No puede ser menos de ello. En el caso de que no se dé cumplimiento, ¿no?, entonces eso daría lugar a que lamentablemente este proceso de contratación directamente tenga que ser anulado, pues que hay que tener mucho cuidado justamente al llenado de estos datos. Luego vamos a ver justamente cómo estos datos los vamos a, de hecho, trasladar al formulario, porque hay que publicar a través de un formulario que es el formulario 100, y estos datos que están acá los vamos a trasladar allá, ¿no? El inicio de la subasta, como les había indicado, este es un momento, ¿no? Estamos poniendo límite en una fecha, estamos indicando el día 21 de marzo de 2023 hasta horas 10 de la mañana. Esa es la hora tope a la cual los distintos oferentes tendrán que hacer llegar sus propuestas de forma electrónica. Antiguamente se recibían las propuestas en sobre cerrado, pero ya desde que hemos empezado a manejar los formatos electrónicos, ninguna propuesta llega en sobre cerrado, nada en físico. Lo único que se puede recibir en físico sería la boleta de garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? Nos lo harán llegar en sobre cerrado, todo, pero tenemos que entender, habíamos hecho énfasis en la primera clase en cuál es la diferencia entre lo que es un oferente y un proveedor, ¿no? Obviamente al que le vamos a aplicar aquí la garantía de cumplimiento de contrato va a ser al proveedor, que quiere decir a quien que ya ha suscrito el contrato. Entonces él tendrá que presentar la garantía de cumplimiento de contrato. Claramente nos dice el nombre, ¿no?, para cumplir el contrato. En cambio, al oferente, ¿qué le vamos a nosotros solicitar? Va a ser justamente la garantía de seriedad de propuesta. Porque no nos olvidemos que muchas veces algunas personas jurídicas, algunas personas naturales también, a veces no son muy serios en sus propuestas. Tienden a bajar mucho el precio, tienden a alterar un poco las propuestas y luego finalmente ni siquiera participan pues con seriedad. Entonces, para evitar justamente ese tipo de situaciones que a la larga podrían afectar inclusive
al mismo proceso o a la misma convocatoria es que se aplica este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la garantía de seriedad de propuesta se aplica al oferente y la garantía de seriedad de cumplimiento de contrato al proveedor, ¿ya? En este caso, habíamos visto anteriormente que como se ha hecho con orden de compra, no se había solicitado. Las propuestas llegan en un determinado horario, en el tiempo, ¿no? Inmediatamente se da inicio a lo que es la subasta electrónica. Esta subasta electrónica, de hecho, como ustedes pueden ver, ¿no? Se le ha dado una diferencia de 5 minutos entre uno y otro momento, una y otra actividad. Y dentro de la actividad de la subasta electrónica, a los distintos oferentes se les está dando 1 hora para que puedan, de hecho, participar y hacer su subasta, ¿no? Hacer unos lances de tipo económico. Es decir, van a ellos seguramente ir ofertando un precio cada vez menos, ¿no? Ya les voy a mostrar una diapositiva cómo funciona ello, ¿ok? Una vez que está por terminar esta hora que les hemos dado, el sistema va a otorgar adicionalmente 10 minutos de gracia, pero no quiere decir que la subasta va a durar 40 minutos, digo, 1 hora con 10, no. Estos 10 minutos pueden expirar al minuto primero, al minuto segundo, a los 5 minutos o a los 30 segundos, o probablemente vayan a llegar a los 10 minutos, ¿no? Eso no, nadie lo puede saber, solamente es que está ahí previsto para que los distintos oferentes vayan haciendo quizás mejores propuestas de tipo monetario, ¿ya? Una vez que ya ha concluido ello, obviamente, se irá, de hecho, a hacer el cierre, ¿no? Inmediatamente el encargado de contrataciones, en este caso, tendrá que hacer la apertura de esas propuestas para saber en qué condiciones han participado cada uno de los oferentes, ¿no? Va a imprimir una ficha de propuestas y ahí se va a saber justamente cuál de los distintos oferentes que ha participado haya llegado a hacer la oferta más económica o más baja, ¿no? Y en función de ello se tendrá que, de hecho, evaluar la parte económica. Posteriormente, una vez que ya, como se ha conformado una comisión de calificación, se le tendrá que dar un plazo de tiempo racional, ¿no? No muy ajustado. En este caso estamos viendo que está un poco ajustado para que pueda, de hecho, hacer la evaluación correspondiente. Posteriormente se tendrá que adjudicar o declarar desierto. Va a depender justamente de este informe. O se adjudica o se declara desierto, ¿no? Y inmediatamente se tendrá que notificar, ¿no?, la adjudicación, o también lo que es la declaración a través de un otro formulario que es el 170. Y finalmente hay que pedirle a la empresa, una vez que se le haya adjudicado, en el caso de que se adjudique, que presente toda la documentación para poder formalizar el proceso de contratación, que lo propio no puede ser menos de 4 días, ¿ok? Y finalmente, una vez que ya ha cumplido con la presentación de toda la documentación, en el caso de lo que les decía, si es con contrato, inclusive se tendría que hacer llegar lo que es su boleta de garantía, ¿no? Y con eso se procederá a suscribir el contrato. Y a partir de ahí habrá que calcular en cuántos días más va a ser entrega ya sea de los bienes o del servicio. Algo que quiero leer acá arriba, justamente, ¿no? El plazo para la presentación de documentos, lo que es, ¿dónde está? No puede ser menor a 4 días. Para contrataciones mayores a 200,000 bolivianos, el plazo mínimo será de 8 días, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a volver acá abajo. En el caso de los procesos que no superan los 200,000 bolivianos, tenemos que respetar que la fecha que se ha plasmado en esta parte respecto a la fecha que se ha registrado en esta otra, que es para la presentación de propuestas desde lo que es la publicación, considerando el inicio, no debe ser inferior a 4 días. Pero en el caso de aquellos procesos de contratación que están por encima de 200,000 bolivianos, y lo acabamos de leer, debe contemplar que no deben ser menores a 8 días hábiles, ¿ya? En cuanto a la presentación de la documentación, es exactamente la misma, ¿no? En ambos casos. Es decir, se les tendrá que solicitar que entre esto y esta fecha deben transcurrir no menor a 4 días hábiles en ambos casos, ¿ok?
Todo lo que se haya, de hecho, plasmado en el DBC en esta parte tendrá que ser transferida la información a lo que es el formulario, en el formulario 110, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos reproduciendo el video. Acá, como ustedes pueden ver, las especificaciones técnicas que nos ha provisto la unidad solicitante, ¿no? Donde ha puesto justamente medidas, peso, no sé, inclusive hasta colores, dimensiones. En este caso, como se trata de algunos, me parece que son trofeos, una base, una plaqueta, una cintita, etcétera, etcétera, ¿no? Un precio referencial, ¿no? Que esto obviamente ha surgido del trabajo de la prospección de mercado, que de hecho ha realizado algún técnico de la unidad solicitante, ¿no? Seguramente va a recabar un número determinado de cotizaciones y sobre esa base puede hacer el cálculo del precio referencial. Y habíamos visto justamente que en el artículo 16 y el 35 claramente habla, principalmente en el artículo 35, como una de las funciones de la unidad solicitante, ¿no? Y como el cálculo erróneo obviamente puede conllevar cierto tipo de responsabilidades. Todo esto seguramente también está plasmado en lo que es esa certificación presupuestaria, ¿no? Es decir, la base que ha generado inclusive que se genere la certificación presupuestaria, que se garantice un presupuesto para este tipo de procesos, ¿no? Aquí hay algunas cosas adicionales, ¿no? Aquí también vuelve a verificar lo que es el método de calificación. Inclusive esta garantía que está pidiendo no es como la garantía que hemos visto que está en el documento base de contrataciones. Por una parte habíamos visto que era garantía de cumplimiento de contrato y la garantía de serie de propuesta no. Esta es una garantía que obviamente está estableciendo la unidad solicitante justamente sobre los productos que va a recibir, ¿no? Para que si en el caso de que ocurriera algún daño, algún desperfecto o un fallo de fabricación o de elaboración, etcétera, entonces ese producto puede ser cambiado. Como ustedes pueden ver, ¿no? El plazo de entrega, ellos han establecido que sería solamente en 10 días calendario, la forma de entrega de los trofeos embalados, inclusive los horarios, ¿no? Han dispuesto en qué horarios estarían dispuestos a recibir estos productos. Muestras, están pidiendo inclusive que se haga presentación de muestras, y en este caso los oferentes obviamente tendrán que llegar al área donde se designe para tal caso. En este caso seguramente, bueno, lo han hecho, yo he recibido lo que es, ¿no? En el área de contrataciones, y hemos recibido con una actita y una nota que nos han hecho llegar los distintos oferentes. Acá también, ¿no? Otros mecanismos de verificación para recibir, o sea, toda la información que debe conocer necesariamente el oferente para que no vaya a cometer algún error. Posibilidad de que inclusive se le apliquen multas en el caso de incumplimiento, ya sea en el plazo o en algún otro tipo de situaciones. Como es por calidad, propuesta técnica y costo, estas especificaciones técnicas están divididas en dos partes, ¿no? Lo primero, lo que se pide sobre el producto, y lo segundo son algunas condiciones adicionales que se le pide a los oferentes, ¿no? Es decir, que aparte de lo que está pidiendo la entidad, qué cosa adicional estarían dispuestos a dar, ¿no? En el caso de que estén dispuestos a dar algo adicional, como podemos ver acá, ¿no? En estas tres columnas, si eligieran la primera columna, pues en este segmento, en esta fila, de 15 puntos estarían acumulando solamente 2. En el caso de que eligieran estas dos opciones, de los 15 estarían acumulando 5, ¿no? En el caso de que solamente eligieran la tercera columna sin contemplar las dos primeras, estarían adquiriendo 10 puntos de 15. En el caso de que estuvieran dispuestos a dar ofertar las tres condiciones adicionales, se estarían ganando 15 puntos, ¿no? Esto hace una sumatoria de 15 puntos. Entonces, por tanto, esos 70 puntos que habíamos visto de las especificaciones técnicas están divididas en dos partes, ¿no? 35 en función de las especificaciones que van a cumplir, de hecho, para presentar el producto o los productos, y 35 puntos que se los van a disputar en lo que son las condiciones adicionales, más lo que se vaya a sumar a la parte económica que va a resultar o va a surgir de la subasta electrónica. La parte económica siempre va a subir de la subasta electrónica. Bueno, no ha habido un escaneo muy claro en esta parte, ¿no? Pero ya hay unas copitas, inclusive están ahí. Entonces, también procurar que las imágenes sean un poco más claras, ¿no? Eso para la información. Esta parte tercera, ¿no? Son justamente los formularios que les habíamos indicado que deben llenar necesariamente los distintos oferentes, ¿no? El formulario 1, como les decía, como una especie de declaración jurada. A veces se olvidan de colocar aquí
la razón social del que está participando, ¿no? Sea persona natural o jurídica, siempre debe ir. El objeto de contratación debe estar acá, ¿no? Él tiene que colocar el número de CUSE. Y obviamente, como es como una especie de declaración jurada, puedes indicar que están aceptando todas estas condiciones del proceso, ¿no? Que están ahí claramente escritas. ¿Alguna vez ha sucedido que algún oferente, ya les había indicado anteriormente, ¿no? Que si no lo firman también es causal de descalificación? Algún oferente hizo llegar un formulario a uno, pero con los incisos cambiados, con otras cosas, ¿no? Seguramente ha agarrado ha debido bajar algún archivo de algún proceso en el que se presentó anteriormente, directamente pegó eso. Y la comisión de calificación lamentablemente no se había dado cuenta, bueno, de forma inicial no se había dado cuenta. Antes de que un día antes o horas antes inclusive de hacer llegar el informe de recomendación de evaluación, se percataron de ello, ¿no? Y tuvieron que cambiar, es decir, prácticamente estaban adjudicando a un oferente que había cometido ese tipo de situaciones. Pues que es muy importante que los que son integrantes de la comisión de calificación lean minuciosamente en extenso todo lo que está haciendo llegar lo que están haciendo llegar los distintos oferentes, ¿ok? Otro formulario que debe necesariamente presentar todo oferente que desea participar de un proceso de contratación mediante convocatoria. Vuelvo a reiterar esto. Los AMPES y las licitaciones públicas son con convocatoria. Justamente son estos formularios de acá, ¿no? Para identificarse en el caso de que se trate de una persona natural. No es muy complicado el formulario, ¿no? Es cortito. Y en el caso de que se trate de una persona jurídica, obviamente es un poquito más largo, ¿no? Porque hay unos cuantos datos más adicionales. Les estaba indicando anteriormente, ¿no? Que hay empresas como las MIPES, las OECAS, ya no me acuerdo de esto, los artesanos, ¿no? Que en el caso de presentar lo que es la garantía de cumplimiento de contrato, pues solamente tienen que hacerlo por el 3.5% del total del monto total del contrato, ¿no? Y también plasmar acá. En el caso de que existe un responsable legal, ¿no? Colocar los datos de lo que es el responsable legal. A veces olvidan colocar eso, ¿no? Se identifican como una persona jurídica y teniendo un responsable legal, pues lamentablemente no colocan los datos del responsable legal. También esto podría ser causal de algún tipo de observación, ¿no? Inclusive hasta de que se vaya a descalificar a la empresa. Este otro formulario obviamente es para asociaciones residentales, algunas empresas, para alcanzar al capital o el monto en realidad que tendrán que invertir para poder ser partícipes de estos procesos, de estas convocatorias, suelen asociarse por un tiempo determinado, ¿no? Solamente quizás para participar en ello. Entonces tendrán que, de hecho, llenar este formulario con los datos del socio que obviamente haya puesto la mayor parte del capital, ¿no? Simplemente tendrán que hacer una lectura e ir llenando cada uno de esos campos. Y esto también es parte de lo que es la asociación accidental, ¿no? Identificar a los integrantes, etcétera. Son formularios que se publican para conocimiento de las condiciones a través de las cuales se va a llevar adelante lo que es esta convocatoria. Aquí podemos ver, ¿no? Las especificaciones técnicas en el lado izquierdo de la pantalla, por lo que puedo ver. No sé si está proyectada de la misma manera para ustedes, pero en el lado izquierdo, ¿no? Se colocan todos los datos de lo que está requiriendo la unidad solicitante, y en el lado derecho, en el espacio blanco, el oferente tendrá que llenar y colocar exactamente qué es lo que va a presentar. Algunos oferentes erróneamente suelen copiar y pegar lo mismo, ¿no? Copian y pegan lo mismo y luego un poco hasta se molestan diciendo que ¿por qué me han descalificado? Y he llenado el formulario, ¿no? Pero en esta parte hay que hacer énfasis de que el oferente tiene que dar a conocer qué es lo que exactamente va a entregar, ¿no? Debe describir con toda precisión. Si acá se está pidiendo un trofeo con una altura de 1,60 o de 60 centímetros, quiero decir, probablemente con 2 logos institucionales, inclusive una alegoría metálica, ¿no? Entonces aquí el oferente deberá colocar, probablemente irá a mejorar, inclusive, ¿no? Tal vez él va a entregar un trofeo que va a ser de 70 centímetros.
Lo que sí no puede hacer es entregar una cosa que va a ser inferior a lo que está acá, ¿no? Va a ofertar una cosa que no llega en realidad, si va a ser más pequeñita, si va a ser de 60, si en vez de tener una alegoría metálica va a poner una alegoría plástica, no sé, o si va a ser solamente pintada, entonces obviamente eso se va a considerar como algo inferior a lo que se está solicitando, y eso sí va a dar lugar a una descalificación. Sí puede mejorar, podría mejorar, ¿no? Pero siempre se les sugiere de que coloquen aquí exactamente qué es lo que van a entregar, ¿ya? Eso va a facilitar inclusive el trabajo para la comisión de recepción, porque la comisión de recepción justamente se va a basar en lo que va a colocar aquí el oferente, en el caso de que fuera adjudicado. En cada caso, ¿no? En cada ítem, siempre. Acá podemos ver, ¿no? El precio referencial. Tienen que colocar con qué precio están dispuestos a arrancar, con qué precio de hecho van a arrancar. Pero también vamos a ver que en el llenado de lo que es para hacer llegar las ofertas electrónicas, ahí también hay otras opciones, ¿no? Que directamente van a servir para que de forma electrónica hagan llegar su oferta económica. Inclusive o incluso antes de la subasta electrónica, es otro momento. Una vez cuando ustedes suben lo que es la propuesta electrónica, hacen llegar su propuesta económica inicial. Y en el otro momento, cuando participan de la subasta electrónica, el momento que ustedes van a ir lanzando ciertos precios que van a ser cada vez más bajos, cuando se cierre el sistema, el resultado de esa batalla que va a haber entre los distintos oferentes, pues va a constituirse en su oferta final. ¿Se entiende, no? Una oferta inicial, cuando mandan la propuesta electrónica en un momento del tiempo, y posteriormente a ese momento inicial hay una subasta, y cuando se cierra el sistema, de ahí surge su subasta, digo, su oferta final. O sea, su oferta final va a salir de allá, y esa es la que finalmente será, de hecho, evaluada. Pues les decía que tanto lo que es consulta de precios como subasta electrónica tienen ese espíritu, ¿no? De hacer que cada vez de facilitar o posibilitar de que las entidades públicas, de hecho, logren compras cada vez más baratas, ¿no? Pero obviamente sin afectar ciertos criterios de calidad. Siempre hay que prever eso, ¿no? Ya se recordarán que habíamos hablado sobre los bolígrafos en la parte de consulta de precios, ¿no? Que le pasó a una institución que alguna vez me comentaron, ¿no? Que habían recibido unos bolígrafos que no nos servían para nada. Bueno, continuamos, volvamos a lo que estamos viendo, ¿no? El método de selección y adjudicación, que como les había indicado, esto de hecho lo establece la unidad solicitante de esas tres formas. En este caso han preferido, seguramente, pero con aspectos técnicos, ¿no? Llevarlo por lo que es calidad, propuesta, técnica y costo. No solamente preferencias, sino que han hecho una evaluación técnica, siempre con una evaluación técnica. Acá nuevamente está plasmado, ¿no? La garantía que seguramente tiene que hacer llegar con una notita a la empresa indicando de que acepta que va a garantizar la elaboración y obviamente seguramente la reposición de algún trofeo que se encuentre en mal estado. La validez de la propuesta, lo que se indicaba, son de 30 días. La forma de adjudicación será por el total. En este caso no son ítems, podría haber sido ítems, también podría haber sido por lotes, pero la unidad solicitante en este caso eligió que sea por el total. Plazo de entrega ya habíamos visto 10 años, la forma, los trofeos embalados, el horario de entrega, etcétera. Todo está, de hecho, en esta parte, y eso debe responder la unidad solicitante. Y acá también, ¿no? La parte del formulario de las condiciones adicionales, que lo propio, deben colocar en esta parte cuál de estas tres opciones, en este caso de esta alternativa, ¿no? Van a hacer entrega, o si finalmente serán las tres opciones. Lo propio para esta segunda fila, lo propio para esta tercera fila, ¿no? Con la finalidad como que se están disputando 35 puntos. No siempre pueden ser tres, quizás podrían ser más opciones, probablemente podrían ser 5, 6, o solamente una, no sé, eso lo define también la unidad solicitante. Es totalmente, yo diría, prácticamente privativo y atribución muy propia de lo que es la unidad solicitante la que define eso. ¿Okay? Sobre esa base es que justamente la unidad administrativa financiera elabora el documento base de contrataciones. Sobre esa base que nos ha pasado en determinado momento en la unidad solicitante, nosotros también hemos procedido a elaborar este documento base de contrataciones, que posteriormente ha sido puesto en consideración del RPA
para que emita un documento aprobando este documento base de contrataciones, ¿no? Una vez que ha sido aprobado, recién se ha hecho público, ¿no? A través de un formulario, sí, recién se puede publicar. Esto que estamos viendo acá, perdón, me estoy pasando un poquito, es el formulario B1. Este formulario ya es aplicado por la Comisión de Calificación. Con este formulario justamente es que la Comisión de Calificación revisará todas las propuestas que ha recibido la entidad, ¿no? Hasta una determinada fecha y una hora límite, ¿ok? Se imprime toda la documentación. Bueno, en realidad se ha tratado de evitar el papeleo, ¿no? De hecho, si está digitalizado eso ya sirve, pero al final es más cómodo, me parece, imprimirlo, ¿no? Inclusive para la misma Comisión de Calificación. Aquí se les podría directamente pasar un CD, quemar un CD y que ellos lo impriman, pero en el momento de la apertura siempre, en el caso nuestro, siempre estamos imprimiendo lo que nos hacen llegar, ¿ok? Entonces, acá tendrá que colocar la Comisión de Calificación, el CUSE, el objeto de contratación, el nombre del proponente que está siendo evaluado, y su propuesta económica. Obviamente esto se va a extractar de una ficha que la vamos a también ver más adelante, por favor, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la Comisión de Calificación de la documentación de las propuestas electrónicas que han hecho llegar? Simplemente va a hacer una verificación, ¿no? En el acto de apertura, bajo la modalidad de presentó o no presentó, ¿no? Un formulario A1, si presentó, colocará que sí. Tendrá que revisar si está firmado o no está firmado. En el formulario de identificación lo propio, ¿no? Si es que presentó o no presentó. En el caso de lo que son las asociaciones accidentales, también si se presentaron o no se presentaron. Si es que ha hecho llegar un formulario C1, si es que ha hecho llegar un formulario C2. Algunas veces, algunos oferentes se olvidan del C2, ¿no? Y obviamente ya están condicionando a ser descalificados. Y esto lo que es la propuesta de orden electrónico, eso se va a extractar directamente de una ficha que va a ser el resultado de la subasta electrónica. Hasta aquí termina lo que es la Comisión de Calificación en su parte inicial, ¿no? Solamente donde hace la apertura de las propuestas de tipo electrónico. Posteriormente, ya en sesión reservada, como estamos viendo en el caso de este proceso de contratación, que se les había dado como tiempo límite de un día, ¿no? Para poder hacer la evaluación, ya ellos evaluarán, ¿no? Cada uno de los documentos que han podido recibir, inclusive las propuestas electrónicas, irán a hacer las sumatorias de los puntajes y ellos son los que van a determinar en última instancia si alguno de los distintos oferentes habría, de hecho, alcanzado el puntaje correspondiente para poder ser adjudicado, ¿no? O si finalmente ninguno ha logrado cumplir con las especificaciones técnicas, se declare desierto o es muy probable que de entrada nadie se haya presentado. Bueno, este formulario B2, como les indicaba, justamente es para la evaluación de lo que son las especificaciones técnicas, ¿no? De cada proponente habrá que ir colocando cuánto ha obtenido de los 35 puntos primeros que les estaba indicando. Esta segunda parte, esta segunda sección es para las condiciones adicionales, lo propio. Cada uno de los proponentes, cuánto de los otros 35 puntos adicionales habría logrado, ¿no? Se procede a hacer la sumatoria de los 70 puntos. Esta parte también, ¿no? Es lo que les decía, 35, 35, y al final en esta tablita ellos justamente dirán cada uno de los proponentes cuántos de los 70 puntos habría logrado, ¿no? Seguimos avanzando, viendo los formularios. En este formulario 3, ¿no? Es como les había indicado anteriormente, ¿no? 30 puntos y 70 puntos. Aquí el oferente que haya logrado el precio más bajo, obviamente que va a tener directamente los 3 puntos ganados. Pero para ver cuánto de puntaje ha ganado el siguiente proponente que haya logrado hacer llegar una propuesta también baja, hay una formulita que la vamos a ver en este momento, ¿ya? Voy a retornar un poco más arriba para ver justamente cuál es la metodología para poder obtener el puntaje de los distintos oferentes que se presentan. Finalmente habrá que colocar un puntaje total, ¿no? Desde los proponentes, tanto en la parte técnica como en la propuesta económica, y habrá que hacer la sumatoria para ver cuál de los tres, obviamente, es el candidato con mayor probabilidad, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de potenciales proveedores.
Finalmente, de la revisión de puntajes, entonces hará su informe de evaluación la comisión de calificación, ¿no? Acá también hay un modelo de elaboración de contrato, ¿no? Pero en este caso, como ya no es necesario publicar eso, pero cuando viene con contrato, aquí hay un modelo que con bastantes probables cláusulas que podrían ser insertadas, ¿no? Y trabajadas obviamente por el área legal. Vamos a buscar un rato lo que les decía, lo de la fórmula, para poder hacer el cálculo correspondiente, ¿ok? Que justamente es parte de ese segmento donde, ¿no?, se indica en la metodología, ¿no? En este caso, lo que les decía, ¿no? Como ustedes pueden ver, el puntaje de la propuesta económica evaluada, ¿no?, que sería esto, esta parte de acá, va a depender del precio de la propuesta con el menor valor que se va a colocar acá arriba. Se va a multiplicar por 30, ¿no? Y se va a dividir por el precio de la propuesta a ser evaluada. Entonces, la de menor, el precio más bajo, lo multiplica por 30 y se lo divide por el precio que ha resultado en segundo lugar. Y de ahí se va a obtener un puntaje, que podría ser de 29 puntos, de 28 puntos, 27 puntos, 24, eso va a depender de la diferencia que hay entre una y otra propuesta, ¿no? Y ese es el puntaje que finalmente se irá a colocar en la parte inferior donde hemos visto estas tablas. A ver, vayamos a ver un momentito con lo que es la propuesta electrónica, ¿ya? Ok. Vamos a hablar de lo que es la propuesta electrónica. ¿Cómo tiene que hacer llegar el oferente a su propuesta electrónica? Ya habíamos dicho anteriormente de que aplica para bienes y también para servicios generales, ¿no? Que sea precio y valor más bajo, o en este caso como el que acabamos de ver, calidad, propuesta técnica y costo. La diapositiva no estoy viendo que no está actualizada, la tendré que actualizar, pero son tanto a bienes como para servicios generales y bajo esas dos metodologías de selección de adjudicación, ¿ya? Pues electrónica es la parte de elaboración de la propuesta. Posteriormente se tendrá que hacer la verificación de la propuesta y finalmente el envío de la propuesta. Es todo en la del Estado. ¿Okay? Entonces, con un buscador de su agrado, ¿no? Que podría ser Chrome, podría ser Firefox, no sé, o el de su preferencia finalmente, ¿no? Se van a ir a buscar lo que es SICOES. Una vez que estén dentro de la plataforma del SICOES, simplemente tendrán que elegir esta opción, ¿no?, del RUPE. ¿Para qué? Para poder, de hecho, hacer llegar su propuesta electrónica. Una vez que han ingresado, como podemos ver en este botón, ya estamos un poco familiarizados, ¿no? Podemos hacer dos cosas. Por una parte, podríamos nosotros, de hecho, hacer la propuesta electrónica, y por otro lado, hacer el registro de productos. Ya habíamos visto que el registro está, de hecho, vinculado a lo que es el mercado virtual y las propuestas electrónicas en el caso de consulta de precios y en el caso de AMPE y licitaciones públicas. Una vez que hemos presionado el enlace de ese botón, nos va a dirigir a lo que es el llenado, ¿no?, tanto del usuario dentro del entorno SIGEP y la clave correspondiente para poder ingresar a la plataforma que nos va a permitir hacer el envío de la propuesta electrónica. Nuevamente estamos con esta pantalla. En el lado izquierdo de la pantalla existe un menú y habrá que ir justamente bajando nivel a nivel, ¿no?, hasta llegar a la opción de mis documentos para poder hacer el envío de la propuesta electrónica. Una vez que hemos ingresado dentro de la ventana, nuevamente indicarles, ¿no?, que como anteriormente les dije, siempre todo es nuevo porque va a ser un nuevo envío, ¿ya? Es muy probable que, como estamos viendo acá en las filas, ¿no?, en el caso de esta empresa ya habría participado de otras convocatorias, ¿no?, pero como pretende participar de esta convocatoria y hacer el envío de su propuesta, pues tendrá que hacer un nuevo documento, ¿no?
para que el resultado de ese nuevo documento va a generar una nueva fila acá, ¿ok? De forma secuencial, en la medida que vaya llenando los datos, como habíamos visto en la diapositiva, primeramente va a estar en un estado elaborado, posteriormente estará en un estado verificado, y finalmente, cuando ya haya cumplido de hacer todo correctamente, tendrá que llegar hasta el estado de enviado. Si ustedes pueden apreciar en la parte de estas filas que están acá, abajo del botón de nuevo documento, el estado justamente está reflejando eso, ¿no? Que dice que ya fue enviado, que es muy importante esto, porque si no fuera enviado, lamentablemente ni siquiera van a poder participar de la subasta electrónica, ¿no? Es más, no van a ser parte ni siquiera del proceso, ¿ok? Entonces, no perder de vista a las empresas que van a participar justamente esto, que su estado debe estar siempre en enviado. Retornemos al llenado de los datos, nos vamos al botón de nuevo documento, ya nos permite transitar hasta esta otra ventana, en la cual vamos a ver por una parte, ¿no?, los datos del documento, que están por acá arriba, en la parte inicial, el documento está en estado inicial, ¿no? Acá abajo, obviamente, los datos del proceso en sí, pero como ustedes pueden ver, si bien aquí no es muy nítido, pero yo les leo, ¿no? Habla de lo que es el CUSE, la entidad, la normativa, forma de adjudicación, pero todo esto está vacío, ¿no? No hay nada llenado. Esto tenemos que nosotros ingresar hasta que obviamente esté identificado el proceso en el que queremos participar. Y aquí directamente están los datos del proveedor, que van a estar obviamente colocados porque su RUPE los va a enlazar directamente con sus datos. Una vez que estamos acá y estamos viendo que está en dato inicial, simplemente debemos nosotros continuar, nada más. Y al proseguir, habrá que seleccionar, ¿no?, lo que es la presentación de propuesta técnica y económica. Es decir, por acá se puede hacer lo que es la propuesta económica, tanto como la propuesta técnica. Se selecciona esto en este botoncito, siempre, ¿no? Deben tener cuidado de que esté la presentación de la propuesta técnica y económica, seleccionar eso. Creo que es la única opción que tiene. Una vez que ya han logrado eso, simplemente eso ya ha quedado acá arriba seleccionado. Tenemos que pasar a la segunda fase, ¿no? Habíamos dicho que esto tiene 3 secciones, hemos visto la primera, la segunda y la tercera. En la primera simplemente hemos seleccionado lo que es la propuesta técnica y económica. Ahora en la segunda sección vamos a proceder a seleccionar el proceso y nos vamos a ir a ese botón para poder ingresar. Una vez que hemos seleccionado esa opción, nos dirige a esta ventana donde vamos a poder, de hecho, hacer la búsqueda, ¿no?, del proceso o la convocatoria en la cual pretendemos participar. Como ya conocemos el número de CUSE, podemos hacerlo directamente buscando de ese listado, ¿ya? Una búsqueda bastante cómoda que podrían ustedes hacer, ¿no?, y siempre se sugiere que en esta parte donde está la lupa, en este campo, coloquen 2 porcentajes a los extremos, es decir, porcentaje, y al medio de ese porcentaje colocan el número del CUSE, ¿ok? Solamente la parte de identificación del CUSE, no lo van a poner todo completo. Los 6 o 7 números nada más, ¿no? Colocan eso, colocan buscar y directamente les va a botar al proceso, ¿ya? Es una forma de búsqueda. Ahora, una vez que está seleccionado, ¿no?, vamos a, de hecho, marcar, ¿no? Marcamos el proceso y damos en aceptar. Una vez que ya hemos aceptado, como ustedes podrán percibir, ya aquí aparece el CUSE, aparece el nombre de la entidad convocante, aparece la modalidad del proceso de contratación y todos los datos que inicialmente estaba todo en blanco, que estaba vacío. Ya ustedes pueden tener certeza de que están dentro del proceso en el cual desean participar. Y obviamente ya una vez que tienen todos esos datos en la primera sección, en la segunda, en la del medio y en la tercera, que es automática, simplemente tendrán que presionar el botón para continuar nada más. Una vez que ya se ha continuado, ¿no?, aquí se puede ver que el sistema ha asignado un número correspondiente, ¿no? Y aquí el estado obviamente está en estado elaborado, lo que les estaba indicando anteriormente, ¿no?, que van a ir desde lo que es elaborado, verificado y hasta finalmente entrar en lo que es el estado de enviado. Ahora, una vez de que
está ya lo que es, está generado el número único del documento, ¿no? En el sistema, y ya tienen esto en esta. A esta segunda sección, o directamente con este botoncito de avanzar, ¿no? Una vez que nos hemos posicionado en esta parte, también aquí tenemos dos segmentos, ¿no? La parte superior, donde se van a poder cargar los documentos, tanto legales como administrativos. En este caso estamos hablando precisamente de los formularios A1 y el A2, ¿no? Pues el A2A, A2B, A2C, no sé, ¿no? Y en la segunda parte vamos a poder cargar la parte técnica, y en este caso, por ejemplo, en el DBC que hemos visto anteriormente, tendremos que cargar el formulario C1 y el formulario C2, ¿ok? No es muy complicado, simplemente esta parte es para cargar esa documentación, que, a ver, que para poderlo cargar, primeramente ustedes deben ingresar a la convocatoria, tendrán que descargar el DBC, ¿no? En forma digital, tendrán que dar respuesta, como les había indicado, de que lo tienen que llenar el DBC. Una vez que lo han terminado de llenar, tendrán que imprimir toda esa documentación para poder sellar y firmar en cada una de las hojitas. Y una vez que hayan concluido con todas esas actividades, tendrán que digitalizar nuevamente, es decir, escanear y digitalizarlo en formato PDF. ¿Para qué? Para poder cargar, ¿dónde? Justamente en esta plataforma, ¿no? Acá. Para poder subir la documentación, como claramente dice, toda esa documentación tanto legal administrativa como de las especificaciones técnicas. Simplemente para poder subir esa documentación, lo que tienen que hacer es accionar cada uno de estos botones, ¿no? En la primera sección, en la parte de arriba, ustedes simplemente lo accionan, como pueden ver, ¿no? Nuevo, como dice ahí, está escrito, nuevo documento. Es decir, voy a cargar, ¿no? Desde el punto de vista del frente, va a cargar un nuevo documento digitalizado en formato PDF. Aquí hay una pestañita para poder seleccionar, ¿no? Qué tipo de formulario se va a cargar. Y obviamente sale lo que es formulario A1 y otros formularios. En la parte de acá abajo, en esta sección, ustedes tienen que colocar el nombre del formulario que van a cargar. En este caso, si va a ser el A1, pues coloquen, ¿no? Formulario A1, y en este botón azul acá tienen que colocar a adjuntar. Toda vez que hagan clic en adjuntar, el sistema en su equipo obviamente va a proceder a buscar, ¿no? Donde ustedes hayan tenido guardado ese documento en formato digital, ¿no? En formato PDF. Simplemente lo seleccionan y le pondrán a aceptar. Una vez que ustedes han colocado a aceptar, va a quedar cargado ese formulario, ¿no? Como se puede ver acá, formulario A1 ya ha sido cargado. Lo propio tendrán que hacer con el formulario A2, ya sea que se trate de persona natural, o se trate de persona jurídica, o se trate de una asociación accidental. Lo mismo en esta sección. En la parte de la propuesta técnica y económica también, ¿no? Hay aquí un nuevo ítem, y aquí, como ustedes pueden ver, hay una ruedita donde justamente les va a dar la opción de poder cargar nuevos documentos adjuntos, denomina, ¿ya? También pueden eliminar. Entonces, se van en esta parte, les va a dirigir a esta ventanita, ¿no? Adjuntar documento. Presionan ese botón y de igual forma como se ha visto anteriormente, de este botoncito simplemente tendrán que seleccionar, ¿no? Si va a ser una propuesta técnica o va a ser una propuesta económica la que ustedes van a subir. Y una vez que han seleccionado, simplemente tienen que colocar adjuntar, ¿no? Y ya va justamente en formato PDF, lo van a poder cargar al sistema. Una vez que lo han cargado, como en este caso estamos viendo en formulario C1, simplemente igual que en el anterior caso, tendrán que colocar aceptar. Y ya está obviamente cargado los formularios anteriormente, ¿no? Pasamos a este otro nivel, por así decirlo, ¿no? Primeramente aquí en esta parte donde estoy moviendo el puntero, hemos cargado la documentación, pero ya en esta otra parte vamos a hacer lo que es la propuesta de tipo económico, ¿no? Igual, en esta ruedita de acá, ¿no? Presionamos el botón de opciones, en esta ruedita para registrar el precio unitario. Eso nos va a dirigir a esta ventana de acá. Aquí simplemente vamos a colocar un precio unitario, ¿no? Y colocaremos aceptar.
ya nuestro precio inicial, prácticamente por decir, para ingresar a la subasta electrónica, estará enviado, ¿no? O estará cargado en el sistema. Finalmente, tenemos que verificar, ¿no? Habrá que verificar, ya les decía, todo lo que nosotros hemos ido cargando, tenemos que verificar, porque primeramente estamos en estado elaborado, finalmente entraremos al estado verificado de que todos los datos que hemos ido registrando pues cuentan con la aprobación, ¿no? De que hemos ido cargando adecuadamente para poderlo enviar finalmente, ¿ya? En esta parte, sí, en estas rueditas también les permite ver, ¿no? Todos los documentos que ustedes han cargado. También pueden revisar a través de estas rueditas, pero si ya tienen certeza de que han hecho bien el cargado de la documentación, simplemente tendrán que verificar. El sistema les pregunta, al igual que lo que hemos visto en anteriores videos, también les pregunta si están seguros que desean verificar, simplemente le colocan que sí. Y como podrán ver, ¿no? El sistema también, como hemos visto en la consulta de precios, también nos muestra que el proceso en el cual estamos participando y pretendemos hacer nuestra propuesta de tipo electrónico ya está en estado verificado, simplemente le estará enviar. Y para enviar no hay que hacer nada más que accionar esta ruedita donde obviamente por una parte nos puede permitir ver una ficha del proceso, podríamos también anular en la verificación, o si tenemos total y absoluta certeza sobre los documentos que hemos estado de hecho generando, ¿no? Y que pretendemos enviar, podemos directamente elegir la opción de enviar. Una vez que han elegido esa opción de enviar, en la parte derecha de la pantalla también tendrá que nuevamente seleccionar, ¿no? Es una doble selección. Primero se selecciona y luego finalmente se envía. Una vez que ustedes ya han elegido enviar, ¿no? Terminar prácticamente con el proceso, como ya habíamos visto en la consulta de precios también, ¿no? Aquí en las términos y condiciones de uso, que deberán leer y finalmente aceptar, ¿no? Ahí está tiqueado, acepto los términos y condiciones de uso, y eso les va a activar el botoncito de poder hacer el envío correspondiente. Una vez que ustedes han terminado de hacer eso, ya el estado de su envío electrónico, ¿no? Va a salir ahí como que ha sido enviado. Entonces, esto ya como está ahí escrito, ¿no? Se considera oficial, y obviamente ya la entidad convocante va a poder abrir ya su propuesta, ¿no? Con el hecho de haber ya enviado a ustedes su propuesta en la parte electrónica, ya también van a poder, de hecho, participar en lo que es la subasta electrónica. A ver. Consultas hasta aquí, porque a veces uno habla y hay algunas cosas que no quedan muy claras. ¿Alguna pregunta? Licen, buenas noches. Sí. ¿Cómo está, Licen? Una consultita. Dentro de lo que es estos procesos de contratación, bueno, la evaluación o el resultado también son enviados por el mismo SICOES. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo puedo verificar esto, Licen? En el caso de consultor en línea, por ejemplo, la propuesta, entonces, ellos mismos mencionan de que el resultado de la evaluación también se publica por el mismo SICOES. Ya. El resultado de la evaluación, justamente, ¿no? Como les indicaba anteriormente, hay una comisión que va a elaborar un informe de evaluación y recomendación. Bueno, como resultado de ese informe, el RPA va a conocer si existe un proponente, un oferente que haya sido adjudicado, ¿no? Que va a ser el potencial proveedor, o si lamentablemente se ha declarado desierto. Esos dos posibles resultados tienen que ser publicados a través del SICOES, como usted me está preguntando. Se tiene que publicar, ¿no? ¿Qué se va a publicar exactamente? Obviamente lo que se va a publicar va a ser la resolución, que puede ser de adjudicación o puede ser una resolución de declaratoria desierta, más el informe de la comisión de calificación. Y esos son dos documentos que son de carácter público, que pueden ser descargados por todos aquellos oferentes que han participado del proceso, ¿no? Simplemente tendrán que ingresar al SICOES,
tendrán que hacer la búsqueda con el número de CUSE, y en el número de CUSE va a salir todos los formularios que han sido ya publicados dentro de ese proceso. No nos olvidemos, estábamos hablando, voy a volver a mi tablita, el resumen, ¿no? Como que ustedes podrán ver, ¿no? Con el formulario 100 hemos publicado el DBC y obviamente publicado las condiciones para que puedan participar los distintos oferentes. El resultado se va a publicar a través de un formulario 170. Acá, como les decía, se va a publicar lo que es la resolución y el informe. Y ahí es donde van a poder saber si han sido adjudicados o si no han sido adjudicados, y finalmente quién ha sido adjudicado y por qué ha sido adjudicado, porque todo eso va a estar plasmado en el informe de la Comisión de Evaluación y Recomendación, ¿no? De calificación, quiero decir, que va a generar justamente este informe de evaluación y recomendación. Posteriormente, en el tiempo, se le va a solicitar ya en este mismo formulario, ¿no? En el 170, se le va a solicitar al que ha sido adjudicado, en el caso de que se adjudique, la presentación de la documentación que se le habría solicitado en el formulario A1. Formulario que obviamente tenía que ver previsto al oferente de hacer llegar de forma electrónica debidamente llenado, ¿no? Ahí se ha comprometido a presentar cierto tipo de documentación y tendrá que ser llegar justamente para ya formalizar el proceso, que ya puede ser mediante un contrato o podría ser mediante una orden de compra u orden de servicio. Tanto el contrato o la orden de compra o la orden de servicio también será publicada a través de un otro formulario, que en este caso es el formulario 200, ¿ok? Y cuando ya el proveedor obviamente ya se ha convertido en proveedor y empieza a proveer por una parte ya sea un servicio o directamente empieza a provisionar de los bienes que se le ha solicitado en los plazos establecidos, ¿no? Y finalice justamente tanto la entrega ya sea del servicio o de los bienes, que tendrá que generar un acta de conformidad. Esta acta de conformidad también tendrá que ser publicado, puesta a conocimiento público a través de un otro formulario, que es precisamente el formulario 500, con el que finalmente se va a cerrar este proceso de contratación. ¿Ok? Eso es lo que normalmente sucede, ¿ya? A ver, ¿ha quedado claro? O tal vez algo más que podríamos ahí complementar. Ok, está bien, gracias, Lice, gracias. No, estamos para eso. ¿Alguna otra consulta de alguien más? Aprovechen. Estamos a 5 minutos de terminar la clase. Por lo menos unas cuantas preguntitas. Sí, esta es la parte obviamente de lo que es el oferente, ¿no? Ya más adelante, el día de mañana, vamos a ver la parte, el otro momento, que es la subasta electrónica. Vamos a ver tanto la parte de la apertura, ¿no es cierto?, de esa subasta electrónica. Voy a procurar también sacar algunos informitos. Bueno, también podemos directamente ingresar al mismo SICUES para ver los informes, pero voy a procurar tener alguna documentación para hacer lo más objetivo posible el cursito, y ver justamente, ¿no?, las actas y demás, y cómo y lo más importante, vamos a reproducir los videos, obviamente, para lo que es el llenado del formulario 100, el 170, el formulario 200, en el caso de que exista una modificación al contrato, porque a veces se dan modificaciones, ya que no siempre se prevén con toda precisión lo que son los plazos o los montos. Existe la posibilidad de hacer una modificación al contrato principal. Eso también se tendrá que publicar con un formulario 250. Voy a procurar, tengo algunos procesos, voy a traerme los videos correspondientes para poderlos reproducir. Y finalmente vamos a reproducir un formulario 500, que ya obviamente es más de competencia del servidor público que va a trabajar en el área de contratación. Esto que les va a ser una herramienta muy útil para poder hacerlo con la mayor precisión posible. Si no hubiera alguna consulta, tal vez podríamos terminar la clase del día de hoy ya. Y no estamos prestos a absolver sus dudas. ¿Se ha entendido todo?
Se ha desanimado. Si hay alguien que quería preguntar, creo. Bueno, ok. Entonces el día de mañana nos encontramos ya en el mismo horario. Vamos a continuar con lo que hemos estado desarrollando el día de hoy. Un pequeño resumen al inicio para poder recordar y obviamente poder enganchar de mejor manera con lo que vamos a continuar. Mañana estaremos arrancando con la subasta electrónica, pero sobre la base del resumen de lo que hemos visto el día de hoy.